¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foro Jurídico a Simplemente Derecho. Este mes de septiembre les deseamos felices fiestas a todos y todas quienes se encuentran del otro lado de la pantalla. Bienvenidos. No saben qué gusto tener esta tarde de septiembre a una experta, gran amiga y una persona extraordinaria, a quien agradezco, porque además es un crack en la materia y le agradezco su tiempo para acompañarnos a platicar. Así que, Lucy, pues buenas noches, ¿cómo estás? Y salud con un cafecito Salud con un de, cafecito. de tarde, que además ya viene pues el fin de semana de fiestas patrias, pero no queríamos dejar de platicar de derecho, para acercar el derecho a toda la comunidad, para que no nos asuste. Y en estos temas de los que tú eres especialista, pues con mayor razón, ¿verdad? No, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente creo que la competencia económica es un gran candidato para este tipo de pláticas, porque incluso abogados muy prominentes que conozco, la gente cuando le pregunto ¿a qué te dedicas? Dice, competencia económica, no entienden ni de qué es, ni por qué, ni para qué. Y sí, efectivamente es tan importante y nos sentimos tan alejados. Entonces, me gustaría que de aquí saliéramos un poco con un poco más de acercamiento de la importancia de la ley de competencia en México. Que además le toca tanto a empresas como a consumidores, abogados. Y bueno, para comenzar, déjenme presentarles por favor a Lucy, porque les he platicado que es lo máximo y no voy a leer todo su currículum, sino lo más importante para que sepan con quién estamos hablando. Y bueno, mi querida Lucía Ojeda tiene una experiencia profesional que tiene más de 20 años de práctica en competencia económica, materia que ha ejercido desde los ámbitos privado y académico, además de tener una gran experiencia en el análisis legal de mercados regulados y en asesorías de asuntos de arbitraje de inversión. Ustedes saben cuando terminan los estados demandados por personas privadas o empresas por incumplimiento de tratados internacionales. Doña Lucy es socia de SAI Derecho y Economía desde octubre del 2002. Laboró como abogada asociada en el despacho desde 1998 y se especializa en el área de competencia y mercados regulados. Fue asesora legal del Gobierno de México y secretaria técnica del equipo de negociación en cuestiones de inversión durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue asesora en las negociaciones de otros tratados comerciales con Colombia, Venezuela, el G3, Costa Rica y Bolivia. Participó en el proceso de adhesión de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde se graduó con honores. Imagínense, una de las escuelas más difíciles y con honores. Ha sido profesora en su alma mater, así como en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, instituciones en que ha dictado cursos sobre competencia económica y arbitraje de inversión. En el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el CIDE, imparte también la materia de competencia económica y ha publicado mucho sobre este y otros temas, además de que su papel activo en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, en la que ha llevado a desempeñar los cargos de coordinadora del Comité de Competencia Económica en 2 bienios, ha sido coordinadora de comités y segunda vicepresidenta en el año 2011-2012, así como vocal del Consejo Nacional. Ella también ha dado conferencias en diferentes lugares del mundo, en la Unión Europea, en el ITAM, forma parte de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara de Comercio Internacional y de la American Bar Association en la sección Antitrust, funge como vicepresidente del Comité Internacional. Ha sido integrante del Congreso Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y como profesionista tiene varias publicaciones, entre otras, es decir, en la que le rinden honores en Chambers and Partners de Latinoamérica, que ha dicho lo siguiente de mi querida Lucy.
es muy buena para traducir los requerimientos de los reguladores a un lenguaje común. Y por eso qué gusto que estés con nosotros, amiga. Sus colegas también elogian su experiencia y pericia en esta área y la describen como una abogada siempre interesada en lograr acuerdos y bien preparada en la relación con la ley antimonopolio. Cuenta con el respeto de las autoridades y es una gran consejera. Un cliente agrega, es simplemente extraordinaria, cosa con la que yo concuerdo, querida amiga. Muchísimas gracias, honradísima de que venga también de ti. Y a ver, una cosa muy rápida, platícame en un minuto, ¿cómo es tu día normal como abogada de competencia económica? ¿Cómo es un día de Lucy? Para ver si a los abogados que nos están escuchando se les antoja seguir tus pasos. Bueno, a mí la competencia económica me encanta porque para poder dar una muy buena asesoría a los clientes, tú no solamente tienes que conocer la ley de competencia, sino que te tienes que meter al negocio, entender los procesos productivos, qué insumos utilizan, qué tecnología utilizan, cuáles son sus canales de comercialización. Entonces, es una... ¿qué hago todo el día? Aprender de las industrias, porque dentro de la ley de competencia existen varios procedimientos y mecanismos, ¿no? Los preventivos de la autoridad y los sancionatorios, pero tanto para unos como para otros, nuestros clientes nos tienen que enseñar lo que hacen, nos tienen que educar. Entonces, aprendo muchísimo, ya desde el punto de vista personal, trae mucho al abogado que se dedica, porque para poder dar un buen consejo, tienes que entender perfectamente todo el proceso y la economía de todo el negocio. Entonces eres de las abogadas que si, por ejemplo, tienes una empresa que se dedica a hacer pan, le preguntas desde qué tipo de grano, dónde consigue el grano, cómo van los precios, si varían, si es un commodity, no lo es, hasta cómo es su sistema de distribución, la cosa que nosotros receta los abogados... secreta, la receta secreta del pan para ver de dónde vienen los insumos y si son sustituibles o no, si hay barreras para poder reproducir o sustituir estos insumos, todo. Bueno, y hasta te debes de probar de repente por ahí una rebanada de pan para decir, no, ya vi por qué son los mejores. De hecho, hasta visitamos plantas, todo. Entonces, sí, es mucho aprendizaje y he aprendido de muchas industrias, de muchísimas industrias. Qué padre, mi querida Lucy. Y entonces, pues ojalá a nuestros oyentes se les antoje. Digo, ir a trabajar como tú. Dime una cosa dentro de nuestro tema. ¿Por qué es importante para nosotros conocer de competencia económica? Muchos dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Ay, pues soy un abogado de arbitraje, de competencia económica y de correduría pública. Y dicen, ¿qué te dedicas a los deportes? No, es otra cosa. ¿Por qué importa conocer lo que dice la ley de competencia económica, Lucy? Bueno, efectivamente hay un gran tema con la ley de competencia económica porque es muy técnica, o sea, deriva de obligaciones constitucionales que están, digamos, en la parte que le llaman la Constitución económica, que es la que determina todas las coordenadas, ¿no?, de la libertad económica que tienen los particulares para poder desarrollarse. La ley de competencia, al final del día, lo que busca es que cuando en los mercados haya cancha pareja de tal manera que todos podamos jugar con las mismas reglas y que además, pues, si hay alguien que gane el mejor, pero por sus propios méritos, porque se entrenó más, porque planeó mejor, etcétera. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos beneficia que haya mercados que funcionen bien? Pues a los consumidores, tú y yo somos consumidoras, las empresas, incluso hasta las empresas monopólicas son consumidoras. Todo esto, finalmente, lo que deriva es en que no que no permitir que las empresas nos engañen y nos expriman los bolsillos de manera indebida, que nos cobren lo que nos tengan que cobrar, que compitan para obtener nuestra preferencia y que no hagan trampa en el juego. Y si yo soy un empresario, me importa porque yo quiero cancha pareja para entrar en el mercado. No quiero que se elijan
ganadores y perdedores desde las regulaciones, porque también para eso sirve la ley de competencia, y tampoco quiero que los grandotes, cuando vean que me voy a meter en el mercado, establezcan trampas, ¿no? Que no me permitan avanzar y poder estar en el mercado y prestar. Entonces, finalmente es cancha pareja. Ahora, bien, al final del día, lo que estamos cuidando, pues es también nuestros bolsillos, ¿no? Nuestros bolsillos y nuestras preferencias. Entonces, sí a todos nos debe de importar que los mercados funcionen de manera adecuada, y cuando no funcionan, pues para eso está la Comisión de Competencia o la regulación. ¿Quién es la Comisión de Competencia? Porque creo que es un organismo que quienes estamos en esto podríamos reconocerlo, pero digamos es como una Profeco en que el consumidor común y corriente podemos ir y tocar la puerta y poner una queja, o es un organismo más allá en el limbo que tenemos que hacerle así y decir, bueno, a ver si nos ayuda. Bueno, este es un tema muy relevante para efectos del diseño institucional de cada uno de los países. En muchos países, las autoridades de competencia económica están unidas con las de protección al consumidor. Es la misma puerta, digamos. Y entonces no hay esta confusión que a veces tenemos, ¿no? De que finalmente la Profeco ve pues la protección al consumidor desde el punto de vista de su relación con las empresas para que no les vean la cara. Pero la ley de competencia lo que busca es otra cosa, busca que los mercados funcionen adecuadamente. Entonces, son dos autoridades que ven, cuyo foco al final del día es el consumidor, pero uno que se dedica a sancionar cierto tipo de restricciones que afectan el funcionamiento eficiente de los mercados, y la otra que es Profeco, que va cuando no te cumplen tus condiciones de compra en un contrato, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy consumidor y veo que de repente de un día para el otro, y esto porque es un caso que sucedió, en todas las tortillerías de mi ciudad o de mi colonia, mi pueblo, porque además es territorial esto, veo que todas las tortillerías me subieron al día siguiente el precio un 30%, todas. ¿Con quién voy? ¿Con Profeco o con la COFESE? Porque lo primero que a mí se me ocurre es ir con Profeco, ¿no? Sí, fíjate que aquí es muy interesante porque los precios excesivos como tales, pues realmente caen dentro de la cancha de Profeco, ¿no? Al final del día. Pero cuando existen estas circunstancias en las que hay aumentos, por ejemplo, concertados de precios, pues hay que rascarse un poco la cabeza y decir, oye, ¿por qué sucedió este aumento de precios al mismo tiempo? Puede tener muchas explicaciones. Una de las explicaciones es que subieron los insumos. Y bueno, pues tienen todos, pues sería una razón quizás que hiciera que todos subieran el precio al mismo tiempo. Pero si fue un acuerdo entre competidores para subir los precios, entonces vas a la cancha de COFES. Y ahí sí la comisión, porque esa ya es una práctica que defrauda directamente al consumidor, porque hacen trampa y fingen que existe competencia cuando no la hay, que es justamente lo que quiere la política de competencia, que cada empresario, cada tortillero, ¿no? Decida el precio que le va a poner a sus tortillas, pero de manera unilateral, considerando sus propios costos, sus propios procedimientos, etc. Y eso es justamente lo que genera competencia. Claro que es normal que voltees a ver qué está pasando con tu competidor, porque finalmente no vas a poner un precio que no vas a vender porque es mucho más barato el de junto, pero justamente de eso se trata la competencia, de tratar de ganar la preferencia de los consumidores, pero pero sin que haya trampa y haya concertación. Entonces, cuando hay concertación, es cancha de la Comisión Federal de Competencia Económica. Quiere decir que, y perdón por ponerlo tan simple, la COFESE se dedica a ver que la ley de la oferta y la demanda funcione como debe de ser. Correcto. Exacto, la pusiste de la manera más directa y clara. Porque, a ver, si hay mucho, pues entonces debe de bajar el precio, y si hay poco, pues ante la escasez, obviamente me van a subir el precio. Y entonces, digamos, yo tengo una tortillería, déjame ir a ese caso, tengo una panadería o un lugar para remendar prendas de ropa. No soy un monopolio.
nada más tengo mi tiendita y digo, ¿sabes qué? No me importa la ley de competencia económica, que eso lo vean, pues las grandes, no voy a dar nombres, pero las grandes empresotas que venden por millones y que cotizan en bolsa, no me toca a mí. Entonces, si no me toca a mí, pues, ¿por qué estamos aquí, mi querida Lucy? Además de expandir todo tu conocimiento y brillantes. No, bueno, efectivamente, fíjate que yo creo que ahí hay un gran desconocimiento, porque cuando hablamos de las prácticas que existen en la ley, son sancionadas, siempre hablamos de prácticas monopólicas, absolutas o relativas. Y que cuando hablas de monopólicas, pues significa que todo el mundo escucha monopolio. Pero tú y yo, cualquiera, el tortillero, cualquiera puede incurrir en prácticas monopólicas absolutas, que ¿Yo? justamente ¿Tú? tú y yo, si yo soy abogada y voy con con otra abogada y le pregunta, ¿cuándo le vamos a cobrar a los clientes por las consultas, por los programas de cumplimiento? Eso es una práctica monopólica absoluta. Que Lucía ¡Wow! va a hacer que este acuerdo afecte al mercado de manera horrible porque va a cambiar los precios. No, porque realmente mi ámbito de influencia no es tan grande, porque hay muchos abogados de competencia que podrían hacer el programa. Pero el problema es que el mero hecho de ponerme de acuerdo y de hablar de precios con mis competidores pudiera hacer que yo incurra en una práctica monopólica absoluta, que es ponerme de acuerdo en los precios. Sea grande, Aunque, sea chiquito, ¿qué sea tal? mediano. Aunque no cambie el precio del mercado. Es decir, si digamos las dos tienditas ¿sabes dónde me gusta mucho ver este caso? En el centro de la Ciudad de México, que como que hay calles que se dedican a cierta especialidad. Y entonces tú vas buscando el mejor precio en una tienda, en la otra papelerías o los uniformes de los niños, y vas de una tienda a la otra y cuestan lo mismo. ¿No será que se habrán puesto de acuerdo para que no Mira, pueda buscar un mejor precio? ahí el tema justamente es un tema de que justamente la competencia lo que genera, la competencia perfecta lo que genera son precios iguales. Yo no creo que haya competencia perfecta, tampoco en esos ambientes, pero también es natural que los agentes económicos vean por la transparencia en el mercado qué precios están poniendo los demás, ¿no? Pero, pero estoy segura que lo que sí pudiera hacer una práctica monopólica absoluta es que si estas personas se están diciendo, oye, ya mañana va a subir el precio, para que todos lo suban al Ah, mismo tiempo. ok. Y entonces ahí sí están incurriendo en una práctica monopólica absoluta. Y se incurre en este tipo de prácticas, en mi experiencia, de manera, no voy a decir inocente, porque inocente sería avalar una conducta ilegal, pero de manera muy tonta, porque la gente cree que hablar de precios con sus amigos, aunque sean sus competidores, pues no tiene problema. Y justamente esa conversación sobre los precios que van a aumentar, cuánto vas a aumentar, cuánto le vas a poner, cómo vas a imputar el aumento de las materias primas esas conversaciones que pueden ser muy comunes en una comida de amigos, puede llevar a que haya una colusión al final del día de precios. Y qué bueno que lo comentas, porque la costumbre mexicana entre comerciantes es exactamente al revés. Te acusan y tus congéneres te dicen, qué mala onda, estás en una competencia desleal porque bajaste mucho tus precios y entonces nos quieres afectar a todos y vas a hacer que tengamos menos dinero para pagarle a nuestros colaboradores o empleados. Y entonces es al revés, o sea, la costumbre te dice lo contrario a lo que nos estás platicando, que uno va y diga, te voy a acusar por competencia desleal porque te fuiste muy abajo en tus precios y no me dejas y vas a hacer que todo mundo nos depredemos, que tengamos que bajarlo tanto que no nos alcance. ¿Qué les contestas a ellos? ¿Qué es el común? Sí, no, efectivamente es el común. Te voy a poner un ejemplo. De hecho, los primeros casos de la Ley Federal de Competencia Económica, justamente creo que era el mercado inmobiliario en un estado de la República. Uno de los agentes inmobiliarios fue a denunciar a la comisión que sus competidores no estaban respetando el precio que habían acordado. ¿De verdad? Y ¿Y entonces luego?
Entonces el director de investigación, el autoridad investigadora lo que hizo en ese momento es decirle, oye, compadre, pues ven, te invito y te voy a invitar que te acoges a una cosa que se llama el programa de inmunidad. Que el programa de inmunidad es que te confiesas, dices qué pasó, echas de cabeza, si lo quiero llamar de alguna manera, todos con los que te coludiste, y entonces tú tienes un beneficio de que te perdonan la multa a un salario mínimo y te eliminan toda la responsabilidad que pudieras tener penal, etcétera. Entonces, pues lo llevaron al programa de inmunidad y sancionaron a todos los demás. Pero efectivamente, al principio de la ley, alguien se fue a quejar de que alguien, por competencia desleal, estaba vendiendo por debajo de los precios que habían acordado. ¿Y qué te puedo decir? Efectivamente, el problema es que los acuerdos de precios al final del día lo que generan es de una u otra manera sobreprecios. Perdón, creo que te perdimos un poquito, bueno, perdón, creo que fue mi conexión de internet. No te preocupes. Y fue un segundo. Pero entonces, creo que entonces esto es contra el sentido que siempre hemos tenido. Y ya que comentas lo de las prácticas monopólicas absolutas, entiendo que hay las prácticas monopólicas absolutas y relativas, que básicamente son algo malo. O sea, aguas, señores que venden tortillas, señoras que venden pan, que tienen su negocio de costura, o abogados que tienen negocio. Por favor, tomen en cuenta esto, que es lo que no debemos hacer. Y además, ¿me platicas de esas, por favor? Sí, justo las absolutas son absolutas porque son ilegales por sí mismas. No importa la razón por la cual hayas acordado estas condiciones. Lo único que tiene, y de alguna manera estas conductas se sancionan cuando tiene el objeto o efecto de fijar precios. Entonces es mucho más fuerte. Pero lo que es más interesante de todo esto es que ni siquiera un precio a la baja pudieras considerar que es legal. Les voy a poner el caso. Hubo un caso del pollo en el que los productores del pollo se pusieron de acuerdo para promover en cierto mes el mes del pollo. Y entonces fueron desplegados en el periódico en el que decían que el precio del pollo tendría un precio especial. Y entonces, pues con ese pedazo de periódico, pues la comisión armó un hermoso caso. Y la gente decía, oye, pero ¿por qué me sancionas por ponerle un mejor precio al consumidor? Exacto. O sea, es un precio a la baja. Pero lo muy curioso es que en Estados Unidos dice que cuando los empresarios se reúnen para fijar precios, no necesariamente lo hacen de una manera desinteresada. Y lo que hizo la comisión en este caso del pollo es que demostró que el precio o sea, la demanda del pollo es cíclica. Hay unos meses en los que comes más pollo, hay unos meses en que comes menos pollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y entonces lo tienen muy estudiado. Y hay tiempo en donde se vende menos el pollo. Entonces, justamente utilizaron ese mes, está bien, para promover, pero en ausencia del acuerdo, la comisión pudo demostrar que el precio hubiera sido más bajo aún. Entonces, aparentemente era un precio preferencial, pero esa conversación hizo que todos sintieran el confort para no bajar más el precio del pollo. Entonces, incluso sería ilegal que dijéramos, oye, vamos a poner nosotros productores de pollo, vamos a poner un precio máximo. Nadie puede vender arriba de eso y decimos, comisión, dame un premio. Estoy ayudándole a los consumidores a que tengan un precio máximo. Y nos pusimos todos de acuerdo para beneficiarlos. Tampoco se puede. Eso es ilegal. Eso es totalmente ilegal. Y también recordemos, y porque en otras partes del mundo, voy a ser muy clara, en otras partes del mundo hay una que se llama el de minimis, ¿no? Que es un tamaño del mercado afectado para que ya sea un problema de competencia. Pero el problema es que en México, antes de la ley de competencia económica, venimos de una economía totalmente controlada. Había control de precios absolutamente de todo. Entonces, también cambiar la cultura de hablar de precios
también implicaba reglas como muy claras de que no se debe hablar de precios. Ni para la baja, Entonces, amiga, a ver, de estas absolutas, el pecado máximo, mortal. el pecado mortal, ¿cuáles son estos pecados? Sí, fijar precios. Bueno, hablar, intercambiar información, aunque sea, bueno, o hablar de fijar precios. ¿Y cómo Ajá. fijas precios? Descuentos, condiciones de venta, plazos, todo eso afecta el precio. Ok. Ahora, restringir la demanda. ¿Qué significa restringir la demanda? ¿Cómo puedes restringir la demanda? Pues, por ejemplo, tener cuotas de producción o inventariar producto, decir, híjole, el precio está muy bajo, pues metamos a inventario todos estos productos, eso es restringir la oferta. Dividirse mercados. ¿Cómo te puedes dividir mercados? Por ejemplo, te digo, oye, Ligia, tú y yo somos abogadas gruesas, pero pues no nos compitamos. Entonces, tú le vendes a los clientes que están en el norte del país y yo le vendo a los que están en el sur del país, tú le vendes a las mujeres y yo a los hombres, o a los bebés y yo a los ancianos, cualquier tipo de división. O, ¿sabes qué? Yo sé que tú, la verdad, es muy buena y algún día vas a ser muy buena también en temas de competencia. Mira, tú no te metes en competencia y yo no me meto en arbitraje. Esa es otra Ok. división de mercados. Ok. Y Y, obviamente hay otra que también es muy grave para toda la economía de todos los mexicanos también, es pues coludirse en licitaciones públicas. Obviamente esa, esa. esa es gravísima porque esa sí es hacer que el gobierno, yo sé que puede haber mucha corrupción, pero ese es otro tema. El problema es cuando los participantes en un concurso público se ponen de acuerdo para ver quién gana el concurso, ¿no? Ok. Y entonces dices, ay, casualmente el año pasado gané yo y este año ganaste tú casualmente y el que sigue fui yo. ¿No? Nos Exactamente. pusimos de acuerdo para yo vender más caro y perder y luego más barato, ¿no? Hay un caso importantísimo que si vieras, o sea, primero, obviamente, desde el punto de vista de competencia, pues está la preferencia de que todas las compras del sector público sean a través de licitaciones. Las adjudicaciones directas es algo que la Comisión siempre ha observado. Pero bueno, al final del día, esa no necesariamente es una violación, es un tema de la ley de adquisiciones, si hay una adjudicación directa y cumple con los requisitos. Pero cuando estás en una licitación pública, el chiste es obtener las mejores condiciones para el Estado. También cuando hay una adjudicación directa. Pero bueno, en una licitación pública. Y aquí tenemos un caso del sector salud, en el que varios productores de empresas farmacéuticas se pusieron de acuerdo para rotarse, ganar, ¿no? En licitaciones, por ejemplo, para proveer insulina a las entidades del sector, al IMSS, imagínate, ni más ni menos al IMSS. Y Ni más entonces, ni menos. ni más ni menos que al IMSS. Y entonces, con estas licitaciones, se dieron cuenta la comisión de que una vez ganaba una empresa, dijo, perdón, hay mucho ruido por unos cohetes, pero una disculpa. Una vez ganaba una empresa y luego en 2 meses, bueno, en la próxima licitación ganaba otra empresa, pero la que había ganado la vez pasada puso un precio ilógico, mucho más alto que el que había puesto con el que ganó, entonces no tenía ninguna lógica. Y se dieron cuenta que había un patrón en el que se estaban poniendo de acuerdo para decidir quién le tocaba ganar a la licitación. Y entonces esto fue sancionado. Y lo más interesante es que, pues, obviamente esto tuvo, pues imagínate lo que le costó al sector público en pagar de más, ¿no? En la compra de la insulina. Y eso, pues, nos pega a ti y a mí en Claro. nuestros destinos de los impuestos. Y la gente que necesitaba esta medicina, porque hay escasez, en tanto es más caro. Oye, ¿por qué no hace algo la COFESE cuando los precios están muy altos? Sí, como yo te explicaba, la Comisión de Competencia, al final del día, la Comisión de Competencia lo que permite o lo que quiere hacer con la competencia es generar las condiciones para
que los precios bajen, haya mucho más innovación, haya más variedad, etcétera. Pero por sí mismo, pues los precios pueden subir por muchas razones de mercado. Puede haber que haya, que haya desabasto de algún producto por alguna razón. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es mejor? Bueno, y finalmente, mientras no sea acordado con otro competidor, pues no es ilegal desde el punto de vista de la Comisión de Competencia. ¿Por qué? Porque lo que es ilegal es que se pongan de acuerdo para subir los precios o para bajarlos, ya lo vimos. Pero hay veces que suben los precios. Entonces, te voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? El tema de las mascarillas. ¿Te acuerdas? Hubo un momento que las mascarillas, no había Sí, mascarillas, no estaban había, muy caras. no había. Y entonces, pues la pregunta es, ¿subieron mucho los precios de las mascarillas? Pues, ¿por qué es? Pues porque hay mucha demanda, o sea, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿la comisión debe regular el precio de las mascarillas por esa razón? Pues, Exacto. la respuesta es, pues no necesariamente, porque al final del día, lo que tiene que ver es, si es por un tema de oferta y demanda, si regula el precio, ¿qué va a suceder? Pues simplemente lo único que va a evitar es que los agentes económicos busquen cómo traer más mascarillas, etcétera, porque les vas a estar dando la ganancia sin tener que buscar que haya más mascarillas para vender en el mercado. Y dicho y eso, ya hecho, realmente el tema de las mascarillas no fue tan largo. Yo me acuerdo que hubo gente que se empezó a hacer mascarillas, las Sí, sí, vendían en claro. el metro, etcétera. Y gracias a esa innovación de que estaba alto el precio y había ahí un nicho de mercado desatendido, es que entraron nuevos productores de mascarillas para poder. Si hubiéramos regulado el precio, lo que hubiera sucedido es que no hubiera habido todas buenas mascarillas, hubieran estado reguladas, nadie se le hubiera, a lo mejor a algunos no se le hubieran ocurrido buscar la manera de hacer las mascarillas, porque el esfuerzo no era retribuirlo. Entonces, cuando es algo transitorio, es mejor que la oferta y la demanda se acople. El problema es cuando ya no es algo transitorio y no hay condiciones de competencia efectiva. Y ahí sí existe en la ley una posibilidad de que la comisión establezca que no hay condiciones de competencia efectiva y entonces la autoridad sectorial regula el precio. Y eso sucedió, por ejemplo, con Ah, el caso del gas LP. ok, eso es un muy buen ejemplo. ¿Por qué si teóricamente los precios libres ayudan a que baje el precio, por qué en el precio LP vemos que cada 8 días nos anuncian cuál va a ser el precio para esa semana? Porque ahí hubo un análisis en el que se dieron cuenta que la estructura del mercado no estaba funcionando adecuadamente, que estaba dándole poder de mercado a cierto grupo de proveedores de gas LP y por lo tanto había que regular el precio. Cuando hay fallas de mercado, es justificable regular el precio y por eso sí existe la regulación. Ok. Oye, y bueno, entiendo yo que cuando hay estas prácticas indebidas, la COFESE pues castiga a las empresas. Y entonces, oye, cuando las castiga, ¿por qué ese dinero no nos lo distribuyen a nosotros si fuimos los paganos y se lo queda el gobierno? Porque sé que No, son unas multas enormes. Yo he visto unas de muchos millones de pesos. ¿Qué me beneficia a mí el que la COFESE llegue y les quite la nota a las empresas grandes? bueno, lo primero es que pues siempre las multas lo que hacen es tener un efecto disuasorio, pero independientemente de eso, efectivamente creo que esa es eh, una algo que en México está empezando a desarrollarse y en otras partes del mundo existe, que se llama las reclamaciones privadas. Después de que se ha considerado que una empresa violó la ley de competencia, es posible demandar su recuperación de daños y perjuicios de los consumidores Wow. en lo particular. Y para eso existe el tema de acciones colectivas y también hay la reclamación de daños individuales. En México esto todavía no funciona adecuadamente, pero en Estados Unidos, imagínate,
por una violación de competencia, los afectados tienen, y de una práctica monopólica absoluta o de cártel, tienen el derecho de reclamar daños y perjuicios, y la empresa paga daños punitivos, incluso triplicados. Entonces, no es que quiera volver un gran negocio la reclamación de daños, pero es la manera en que los consumidores sienten la recuperación del daño que sufrieron en sus bolsillos. Y ese es un tema que ahora la nueva presidenta de COFECE ha puesto en la mesa diciendo, esta es una deuda que tenemos con los consumidores mexicanos. Y entonces ahí, y viéndolo como sociedad, tú puedes percibir que la COFECE tiene una utilidad, porque obviamente en algún momento se dijo, ¿y para qué hay COFECE si realmente no ayuda? Y aquí es donde ya empiezas a ver esa conexión con el consumidor como un beneficio de lo que hace la COFECE en su actuar. Y bueno, platícame, ¿qué tipo de sanciones hay para saber a quién estamos atenidos en caso de que violemos esta ley y nos pongamos de acuerdo en, en los mercados, amiga? Bueno, y tienes muy buen punto, porque también nosotros pensamos que las sanciones van a las empresas, y no necesariamente. Las empresas no actúan solas, tienen un brazo ejecutor, y que ese brazo ejecutor pues es una persona física normalmente. Oye, no le puedes echar la culpa a la inteligencia artificial de que yo no fui, fue TT. Bueno, esa es una gran pregunta de competencia, pero bueno, eso ya es mucho más técnica, ¿no? Pero sí, efectivamente, de la nada la empresa, el ente de la empresa no comete la práctica, la comete alguna persona física. Entonces, hay una multa para la empresa, por ejemplo, en el caso de prácticas monopólicas absolutas, del 10% de los ingresos, pero para las personas físicas que ejecutaron el acto o que lo ordenaron, también tienen sanciones económicas que pueden ir hasta muchos billones de pesos. Claro que, bueno, pues ahí también hay un tema de proporcionalidad, pero muchos millones de pesos. Si tú no ganas muchos millones de pesos, pues no te pueden sancionar con eso, pero también puede haber sanción penal. Y también lo que hay, y ya la han aplicado también, es la inhabilitación. Entonces, la comisión te puede inhabilitar 5 años para no ser ni funcionario, ni representante legal, ni directivo de alto nivel en ninguna empresa por 5 años. En Entonces, ninguna empresa. esa sí está dura. Claro Híjole. que hay quienes dicen, quienes dicen que es inconstitucional, pero que Exactamente, eso te iba a decir. Oye, en ninguna empresa. O sea, ya que me castigaron porque yo me dedicaba a vender pollo y digo, tienes toda la razón, perdóname, y entonces me voy a dedicar a lavar coches. Pues, ¿qué crees que no puedes poner un lavacoches? bueno, no puede ser representante ni ejecutivo de alta dirección, no puede ser el Sí, director del coche. pero porque sí puede llegar a ser inconstitucional ese tipo de sanciones, ¿no? Sí, esas sanciones las pusieron en el 2000, bueno, con la nueva ley, pero el tema justo es que como las investigaciones de COFECE son relativamente largas, pues apenas están peleando en tribunales las inhabilitaciones que se han hecho, pero sí, efectivamente. Ya hay abogados que dicen que sí, definitivamente es inconstitucional. Y bueno, y algo muy interesante también de los mercados laborales, de las prácticas monopólicas absolutas. Nosotros solamente pensamos en prácticas monopólicas de ponerte de acuerdo en el precio del producto que estás vendiendo, pero ahora han surgido mucho la importancia de los mercados laborales. Y entonces, no sé, de las empresas, que los de recursos humanos se ponen de acuerdo para ver cuánto le pagan a cierto tipo de Wow, de funcionarios, de empleados, si les dan empleados. o no les dan gimnasio, o ese tipo de cosas. También es una práctica monopólica absoluta, porque es ponerse de acuerdo en precios, que son salarios, Claro. al final del día. Entonces, Oye, esa está muy de moda. y qué bueno que lo comentas, porque sé también que es ilegal el que dices, ay, nunca nos pusimos de acuerdo en precios, nada más nos compartimos información. Y llegas a la conclusión, obviamente, si te compartes información de que 1 más 1 son 2,
con eso puedes integrar los precios y los costos de tu competencia y con eso tener esa práctica absoluta, aunque trates de darle la vuelta a través de estas trampitas, ¿no? Y además, bueno, y la ley establece claramente que intercambiar información con el objeto o efecto de fijar precio, restringir el abasto, también es una práctica monopólica absoluta. Aquí, y además imagínate, de objeto o efecto. A veces no tienes el objeto, pero el ir con un amigo y estar de lengua larga y entonces hablar de los costos, de todo, pues al final del día le estás dando información que puede tener el efecto de que se alineen los precios entre los dos. Y eso también es ilegal. Entonces, el intercambio de información quizás es de las áreas que como funcionarios, como personas en el mercado, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y a Y veces, hablando, somos cuates, ¿no? Como que está yo. exacto. Exacto, o nos gusta hacernos los interesantes. Y ahí quería entrar muy brevemente en uno de los temas quizás más técnicos, pero fascinantes para los que somos abogados, que es el de las concentraciones que sí se permiten, que básicamente es la compra y venta de empresas, ¿no? Vamos a ir a comprar una empresa y de repente cuando lo vamos a hacer en la práctica nos piden 85 cláusulas de confidencialidad, pero no falta el abogado o el dueño que dice, ay, pues es que qué padre, voy a comprar y voy a vender una empresa y se lo platican a sus cuates y los cuates a los cuates y puede haber información. ¿Por qué las concentraciones, vaya, la compra y venta de empresas es un tema de competencia económica? Mira, esto es importante porque obviamente si hablamos de una lógica de la estructura del mercado, ¿no? Si dos empresas se juntan, pues hay menos empresas, ¿no? Hay una menos. Pero obviamente no necesariamente es un problema de competencia. Lo que no quieres es que haya una menos cuando hay tres en todo el mercado, ¿no? Ok, Entonces lo que buscas es revisar que esa adquisición no vaya a generar condiciones de mercado, que generen estructuras de mercado que nos afectan como consumidores. Entonces, lo que sí es importante que te digo es que las concentraciones, pues no todos los días hay concentraciones, compra y venta de empresas en México. Solamente aquellas que tienen potencial de tener una incidencia en las condiciones del mercado son las que tienen que ir a pedir permiso previo a la comisión, ok. o sea, que pasen ciertos umbrales, las grandotas. ¿Y por qué las grandotas? Pues porque son las que tienen más potencialidad de, pues, de generar a una gente que tenga un poder de mercado que te permite exprimir los bolsillos y subir los precios, o que genere una estructura en el que sea más fácil coordinarse con los competidores. Y eso es lo que vigila la comisión. Y dime un monto, me acuerdo que era un monto muy alto para estas concentraciones que dices, oye, cuidado si pasa pero es un monto muy alto, ¿no? Son millones de dólares, según yo recuerdo. Son millones de dólares y aquí hay como muchos umbrales. Hay un umbral pues, que es el monto de la transacción y sí son muchísimos, o sea, está tasado en UMAS, ¿no? Cada Ok. año cambia y obviamente pues eso es lo que ayuda. Pero bueno, pues sí son muy grandes y pues, lo que pasa es que ahorita ya no podemos hablar en dólares porque los dólares cambian todo el Claro. día. Pero bueno, ahorita estamos hablando de montos de transacciones de 1,860 y algo millones de pesos, o sea, transacciones muy grandes. Pero Claro. eso pasa para las transacciones. También hay un umbral, que es el último, que se aplica a las grandes empresas. Cuando eres una empresa muy grande, entonces tu umbral de lo que compras baja para que tenga que ser revisable. ¿Por qué? Porque ya eres muy grande, ¿no? Y Ok. entonces vas a acumular más. Y ahí el umbral más bajo, pues es, digamos que ya estamos hablando de montos que son, pues sí, más o menos 47 millones de dólares o, digo, Claro. 870. Que no son tan altos entonces. Y, No, y bueno, cuando eres grandote no son tan altos. Cuando eres normalito, sí son muy altos. mira, qué interesante. Y oye, una pregunta. ¿Por qué no para evitar todo esta complejidad de competencia económica?
¿por qué no mejor, para que haya mejores precios, la autoridad simplemente pone precios máximos y ya, que no pasen de este precio y listo? Entonces, los consumidores nos acostumbraríamos a que las tiendas, cuando vamos, nos dicen no puede pasar de este precio. Ojo, entiendo que eso sería el mundo ideal, pero que, por ejemplo, cuando tú compras en Amazon, eh, es difícil porque no sabes de qué lugar te lo van a vender o cómo te lo van a vender. Pero ¿no sería ideal eso, mejor tener precios máximos? Fíjate que sería ideal que tuviéramos un gran regulador que pudiera calcular cuál es el precio que, digamos, que tuviera, que fuera equivalente al costo marginal de las empresas, o sea, que reflejara todos los costos de la empresa y ese costo de la empresa tuviera una ganancia justa, si le quieres llamar, etcétera. Pero bueno, eso estaría muy bien porque te pondría cuál es el precio el precio en el mercado que está de acuerdo a los costos. Pero esto lo que haría es inhibir la posibilidad de las empresas o la necesidad de las empresas de tener que innovar y tratar de bajar sus costos justamente para poder bajar los precios. Un regulador de precios cuando regula es muy difícil que el precio vaya a la baja. En cambio, cuando tú lo haces para competencia, sí es posible que el agente económico busque la manera de bajar sus costos para que baje el precio. Entonces, cuando tú eres un monopolista o cuando tú eres una persona que tiene toda la regulación hecha, pues te echas a la maca, ¿no? Pues al fin ya te dicen, sí. te echas Pues a la ya qué, maca, pues ya qué, y pues ahí ya me pusieron el precio, ya no le el invierto, gobierno me ya ayuda, no o sea, hasta el alcanza. gobierno, oye, lo haga bien o lo haga mal, el gobierno ya me ayudó a saber cuál es mi precio y es más, si tengo un ahorro, no tengo la necesidad de bajarlo, me voy al No, máximo y me tengo voy más al utilidad. máximo. Y pon tú que el gobierno fue buenísimo como para regular, para quitar muchos márgenes. Pues sí, pero entonces ya no tengo ningún incentivo de ver qué hay nuevo en el mercado para hacer más eficiente mi producción y que baje el costo. ¿Para qué? Pues si ya tengo ahí mi ganancita garantizada, ¿no? Claro, hay un tema que dejé hasta el final, que es el de las prácticas relativas. No te las quise, porque creo que es de lo más complejo que hay y que no es tan fácil decirle a alguien de nuestro auditorio que tiene un negocio pequeño, sabes que no hables con tu competidor para ponerte de acuerdo en cuánto vas a vender la leche, sino que las relativas es más complejo, no es tan sencillo. Yo me acuerdo de un caso en el que una empresa muy grandotota eh, que le daba servicios de, vamos a decir, de tecnologías de comunicación a uno de sus clientes. Ese cliente empezó a vender productos competencia de esta empresota grandotota y le dijo, ya no te voy a dar servicios de comunicación y a ver cómo le haces. Y le negó el servicio para presionar que ese cliente no fuera con la competencia. Entonces, digamos que ya está más estructurado eso de las relativas. ¿Qué pasa con las relativas? No sería, bueno, primero que si nos platicas algo de ellas y por qué son tan complejas, y segundo, oye, en lugar de hacernos bolas de estar estudiando cada una de ellas, ¿por qué no mejor ponen una regulación estricta de decir cuáles son esas prácticas y listo? Sí, mira, ¿sabes qué es lo que pasa con las prácticas monopólicas relativas? Las prácticas monopólicas relativas, como su nombre lo dice, es que son violatorias, depende de muchas circunstancias. Es relativo si es ilegal o no. Depende, uno, de que el que las esté realizando tiene poder sustancial en el mercado. O sea, es grandotote y tiene la posibilidad de imponer precios en el mercado. Ok, Dos, que la realiza realiza una de las conductas, y tres, que tiene como por objeto o efecto desplazar a competidores, obstaculizarles el acceso o establecer ventajas exclusivas. ¿Y por qué solamente en ese caso son sancionadas? Y hay una lista de prácticas, y unas exclusividades, está ventas atadas, está muchas prácticas. Y dices, bueno, ¿y por qué no las prohibimos? Porque al final muchas de estas prácticas tienen una racionalidad de eficiencia que no tienes por qué prohibirlas a todos de tajo, porque no todos tienen ese potencial
de bloquear el mercado o desplazar el mercado. Te voy a poner un ejemplo, las exclusividades, que es la que les suena más a Esas, te iba a todo pedir que mundo. por favor, porque ese es un clásico difundido por todos lados. ¿Puedes o no puedes tener exclusividades? Exacto. Si tú eres grandotote y tienes exclusividades, imagínate que tú vendes, tienes poder sustancial en tazas y tú y tienes exclusividades con todas las tiendas que venden tazas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás bloqueando la entrada a los competidores que quieren hacer tazas y no tienen dónde venderlas, ¿no? Y por eso desplazas. En ese sentido, esa exclusividad, pues es ilegal porque tiene el objeto o efecto de desplazar. Pero hay otro tipo de exclusividades que son totalmente racionales, claras, y que lo que buscan justamente es generar eficiencias. Imagínate que yo hago cámaras fotográficas. Y entonces quiero venderlas y lo que hago es ir con las tiendas donde puedo vender mis cámaras y capacito a los vendedores. Les pongo unos mostradores divinos, les enseño las clases de fotografía, pongo clases de fotografía para los clientes para que prueben mi producto, ¿no? Imagínate qué sucedería si esa tienda además tiene otra cámara que me compite, pues me quita todo el incentivo de yo meter ese dinero de educación al consumidor, porque al final del día en ese lugar va a encontrar la otra cámara. Claro. Entonces, en ese caso en particular, donde yo estoy invirtiendo en mi distribuidor para que pueda tener un beneficio al consumidor, de educarlo, de enseñarles cosas de fotografía y todo, si yo tengo una exclusividad, tiene lógica, porque no quiero que un tercero, un vivacho, ¿no? Se aproveche sea un free rider, se aprovecha de esa inversión que yo he hecho para vender sus cámaras, ¿no? Si permitimos el free rider, lo que sucedería es que entonces nadie invertiría en esos esfuerzos. Entonces, claro, hay momentos en que sí es justificable. Y eso siempre y cuando yo tenga una cámara y tenga muchos competidores en el mercado y otro de las cámaras puede hacer lo mismo en otra tienda, y entonces habrá muchas tiendas donde tú puedas como consumidor ir a aprender los diferentes tipos de cámaras. Pero ahí sí se justifica que tanto el vendedor como el distribuidor, es el proveedor como el distribuidor, se agarren de la mano, ¿no? Tengan incentivos para tratar de empujar juntos el producto. Claro, y ya vamos a acabar, amiga, para estar en tiempo. Me gustaría platicar 85 cosas más de las relativas, porque creo que Sí, son muy interesantes, ¿no? Esas cosas que se nos vienen ocurriendo para decir, con esto puedo jalar mercado y hasta dónde estoy buscando esa eficiencia. Por ejemplo, cuando con mis competidores no estoy uniéndome para amolar al consumidor, sino para que tengamos una economía de escala y que al poder colaborar, por ejemplo, una refaccionaria a la mitad de la carretera, en lugar de que cada uno de los dos pongamos el doble de herramienta, el doble de llantas, etcétera, nos unimos para tener una misma unidad para la venta y podemos los dos vender más barato, cada quien por su lado. Pero ¿qué tal que los dos rentamos el mismo localito en lugar de estar desperdiciando dinero en renta? Y con eso puedo bajar el precio que cada quien venda como quiere y tiene mejor servicio, pero por lo menos en la renta vamos a hacer economía de escala, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí fíjate que es muy interesante porque ahí nos pasamos otra vez a las absolutas, porque la colaboración entre competidores puede generar muchas eficiencias, pero lo difícil es que esa colaboración entre competidores implique entonces que se elimine la independencia entre cada uno, y entonces hay intercambio de información y etcétera, y ya volvimos a regresar a las prácticas monopólicas absolutas. En todo caso es mejor que se concentren y que actúen como uno. Y que se Claro, estén al mundo como uno. ¿Por qué? Porque tú como consumidor sabes que es uno, no te están viendo la cara. claro, te están diciendo la verdad. Te Y, están diciendo la verdad.
Y por cierto, hay un tema muy interesante y es para quienes les gusta hacer el lobbying y estar en las cámaras y asociaciones. Sé que por ahí hay algunas restricciones prácticas para quienes les gusta ir a cámaras y asociaciones, porque a ver, es natural que en la cámara de la tortilla, vea, tortilleros, son mis competidores. Entonces ya no les puedo hablar para nada y ya mejor deshacemos todas las cámaras por especialidad. La cámara del turismo, ya no nos veamos porque ahí nos vemos los competidores y vamos a buscar pues ayuda para todos los del turismo. Entonces, pues ya mejor desaparecemos todas las cámaras y asociaciones empresariales. No, bueno, justamente el tema de las cámaras es muy interesante, son totalmente lícitas y la propia COFESE lo ha reconocido para buscar, ¿no?, los temas que son de beneficio para la industria, por ejemplo, regulaciones, ver cómo se mejora el ambiente de negocios, muchas cosas. Pero justamente al estar competidores sentados, pues es el caldo de cultivo padrísimo, además que nos encanta hacer cuates y se nos va la lengua, para intercambiar información sensible. Y justamente, ¿cuáles son las reglas de las cámaras? Es, obviamente, no intercambies información sensible. Hay temas que son tabú, no toques los temas tabú, que son precios, clientes, etcétera. Toca temas solamente de la industria en general y temas macro, si lo podemos decir, ¿no?, de la economía y de ese tipo de cosas. Y además, siempre revisa muy bien qué tema se va a tratar, revisa la minuta, si hay un tema que sea tabú, levantar la mano y decir que ese tema que es ilegal. Si no paran, salirse y que quede constancia que te saliste, porque conozco a quienes han sido implicados por quedarse en las reuniones. Y al final, siempre revisar las minutas, porque las minutas luego, pues ahí queda plasmado lo que se vio, y entonces pues es importante que haya claridad de qué fue lo que se discutió. Y sí, tiene que haber mucho entrenamiento para ir a este tipo de cosas. Y una última, bueno, quiero entrar a los tips, amiga. Dame, por favor, 2 tips que le recomendarías a todos y luego entro a las preguntas de nuestro auditorio. Pero, a ver, 2 tips que tú darías y que dirías, no pueden hacer esto o sí pueden hacer esto. Mira, los tips, pues creo que los hemos estado remarcando muchísimo, ¿no? Y el primero es, cuando tengas una reunión con un competidor, no hables nada de temas sensibles, no presumas a tus clientes, no presumas tus costos, no presumas tus precios. Ese es el primero. Pero hay uno más claro que les quiero decir, es ten mucho cuidado con lo que escribes. La Comisión de Competencia tiene herramientas muy claras en sus investigaciones. Tiene capacidad de chuparte toda la información de tu computadora y poder revisar todos tus mails, tus WhatsApps, etcétera. Todo lo que salió del ciberespacio, y ahí está. No te puedes arrepentir porque ya lo tiene. Si yo te mando un correo a ti, por más que me arrepienta, tú ya lo tienes, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ten mucho cuidado lo que escribes. Usa yo diría el New York Times Test. Imagínate que va a salir publicado al día siguiente en el periódico. Si no te gusta, no te sientes tranquila en lo que dice, bórralo y vuélvelo a escribir. El chiste es que sea claro lo que estás diciendo y que tus intenciones sean totalmente lícitas. Y hay que tener mucho cuidado con los WhatsApps. Creemos que los WhatsApps nadie los lee, o los correos personales nadie los lee, y todo es trazable. Entonces, realmente, mucho cuidado cómo nos expresamos también por escrito. También para que no se malinterprete, no estoy diciendo que se esconde evidencia, al contrario, que no se malinterprete. Sí, claro, no, totalmente. No, de que no digas algo bueno que parezca malo, cuando tu intención y tu efecto u objeto, que yo lo aprendí, ni tu objeto, efecto o propósito era tener un tema ilegal, sino que dijiste algo que no querías realmente y entonces se puede malinterpretar. Y hay muchas empresas grandotas que tienen porras de guerra, que pueden ser muy padres para incentivar a la gente, pero no puedes decir, voy a voy a hacer esto y con esto voy a destrozar a la competencia.
son claro. frases exageradas que nada más te van a meter en problemas. Y qué bueno que lo comentaste, lo de investigación. Una pregunta que es clásica para todos nuestros amigos y amigas. Si llega la comisión de competencia, toca tu puerta y te dice, manos arriba todos, literal, nadie toque nada porque voy a entrar a revisar, extraer, fotografiar y llevarme sus computadoras o archivos. Bueno, lo más ¿Puede seguro es que hacerlo sí. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo la comisión? Digo, para saber, porque hay veces que tú tienes inspecciones que son ilegales. ¿Puede hacerlo la comisión? La comisión tiene las facultades más intrusivas que yo he visto para ninguna autoridad. Tiene la capacidad de llegar sorpresa, no necesita dejar citatorio, con el que atienda el negocio, no tiene que estar representante legal, tocar, enseñar su orden de visita y puede usar la fuerza pública. Y entonces para eso puede, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los agentes económicos? Pues dejarlos revisar, copiar cualquier información que tenga relación con la investigación, y eso significa que puede entrar a tu computadora y sacar todos los mails, puede ver documentos y sacarles copias, etcétera. Y también puede, pues en el contexto de la visita, interrogar a las personas que están ahí. Entonces, sí es muy intrusiva. Los límites a veces se pelean en los tribunales porque pues a veces hay discusión sobre ciertas cositas, ¿no? Se pueden chupar toda tu computadora cuando tienes información privada, pero se la llevan. Y luego ya te peleas en los tribunales para ver Wow. si esa información privada debía estar o no protegida, pero se la lleva. Entonces sí se puede, y pueden llevar la fuerza pública. Y hubo una vez un agente económico que se le ocurrió, cuando llegó la comisión, pues apagar la luz, ¿no? Y entonces esa es obstaculización de la visita, y pues en realidad, pues podía haber sanciones penales por eso, y pues ya al final se acogieron al programa de inmunidad para que no hubiera más problemas, pero sí. Wow. Ese es un programa muy interesante. Qué bueno que dices el de inmunidad, que es el que si vas y te acusas, perdónenme la palabra, pero en México decimos si vas y rajas y dices a nombre de todos, pues es como te salvas. Si es un incentivo ahí interesante. Y tenemos las preguntas de nuestros amigos que nos acompañan, querida Lucy. Ahí te va. Primera, ¿qué pasa con el mes del testamento? ¿Por qué? Porque los notarios tienen la obligación en el mes de testamento de dar un precio que les dicen, aquí no puedes pasar de este precio. ¿Qué pasa con los notarios o con los, sí, con los notarios que tienen ciertas tarifas, a veces sí, a veces, o por ejemplo, los aranceles que nos ponen a los abogados en ciertas leyes? Eh, ¿Qué pasa con el mes del testamento? ¿Esto es ilegal o es contra la competencia? ¿Qué pasa con eso, amiga? Mira, de hecho, ya la comisión en algún momento trató de investigar a los notarios justamente por los aranceles, y se dio cuenta que muchos de los aranceles estaban en regulación estatal, y estaba pues en la regulación. Entonces la comisión, cuando finalmente hay una ley, ¿no?, que establece el precio, entonces lo que hace la comisión, hace la abogacía para determinar o convencer a las autoridades que modifiquen la ley, pero pues, también para eso existe división de poderes, ¿no? Cuando hay una ley que pues los agentes económicos están atendiendo a lo que dice la ley, pues no puede sancionar por una práctica monopólica absoluta. De hecho, eso sucede con la ley del precio único del libro, que en su momento la Comisión de Competencia pues opinó en contra de ella, pero pues el Poder Legislativo pues, lo pasó, y pues no puede sancionar a alguien con la ley, ¿no? Ahí sí, pues ni hablar. Lo que sí hace la comisión es abogar en su momento para que no se establezca, y una vez que se establece, ya puede en todo caso establecer o iniciar controversias constitucionales, ¿no? Y bueno, pues habrá a ver qué sucede. Wow. Y entonces es una excepción, digamos, a todo esto, ¿no? Cuando la ley lo dice, bueno, pues hay que atenerse a lo que dice la ley. Y Exacto. otra pregunta, y que tiene que ver, ¿qué pasa con los precios sugeridos? Porque ves que dice precio sugerido, y llegas y casi siempre te venden abajo del precio sugerido para que sientas que te dieron un descuentazo, pero finalmente Exacto. ahí está el precio sugerido. Y muchas veces lo impone el productor
a todos sus distribuidores y les dice, todos los que venden a mi nombre esta tasa, por favor, y lo vemos con los celulares, no voy a decir marcas, pero que tú sabes que si vas a comprar el celular de esta marca, lo compres en la tienda departamental, lo compres en la tienda de esa marca, lo compres en otra, siempre va a tener el mismo precio. No eso es el que el productor pueda manipular, digamos, evitar la competencia porque es el que dijo el precio de inicio. Mira, lo que estaría mal es que los distribuidores se pusieran de acuerdo entre ellos para ver qué precio lo van a vender. Cuando un productor por sí mismo establece cuáles son las condiciones de venta al mercado, no estás en un tema de práctica monopólica absoluta, estarías en el terreno de la práctica monopólica relativa. Y ahí tenemos que ver el efecto, si realmente tiene el efecto de impedir la competencia o de o si existe suficientemente competencia entre las marcas, entonces ese no sería un problema. Y el precio sugerido, como tal, al no ser una imposición, es una excepción de la regla del establecimiento de precio de reventa. No caería en una práctica monopólica relativa. Ahí lo que tendrías que hacer es, pues, comprobar que el precio sugerido, pues, es obligatorio, no es sugerido, ¿no? Ah, claro. Ok. Entonces, en principio se permite y decimos, pues vamos a buscarlo, ¿no? ¿Y sabes con qué otra cosa pasa con automóviles de ciertas marcas? Vas a cualquier distribuidor y te dicen, ya sabe que esta marca nunca tiene descuentos, es precio único y no lo podemos mover, por ejemplo, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta que es, ¿incurren en algún ilícito si bajan los precios de las colegiaturas, de las sucursales de escuelas para competir con otras universidades? No, en la medida en que lo hagan individualmente, no. Ah, ok. Entonces, O es sea, competencia. a eso es lo que queremos, que todo el mundo baje el precio por justamente para competir. Ok. Otra, te saludan, por cierto, desde diferentes lugares de la República. Puebla, Guadalajara, Ayotlán, te mandan saludos y te felicitan. Dice, también de escuelas, ¿se incurre en algún delito si una universidad pretende acaparar el mercado bajando los precios y su oferta de titulación de licenciatura, maestría y doctorado lo bajan al mínimo para tratar de depredar el mercado y ganarlo, incluso abajo de precio de costo? Ya. El tema de la depredación justamente es lo que sí pudiera ser una práctica cuando la gente que depreda se considera que tiene poder sustancial, o sea, es el más grande, ¿no? Y baja el precio tanto para desplazar a sus competidores con la potencialidad de luego subirlo cuando los desplaza. Entonces, digamos que la carga no es tan fácil de la prueba. Tienes que ser grandotote para Ok. que puedas demostrar que tienes los bolsillos llenos para esperarte mucho para desplazar a los competidores. Porque la depredación tonta, ¿no? Si alguien vende por debajo del precio de sus costos y no tiene poder sustancial, pues se benefician los consumidores y el cuate no va a tener la lana como para desplazar a los competidores, no nos va a perder dinero. Y Ok. entonces ahí la comisión no se mete. Te mandan saludar también desde el Estado de México, a Aparicio. Y la última pregunta, ahora sí que la última para irnos, amiga, está muy interesante. No voy a decir nombre de empresas, pero Ajá. ¿por qué no? Dice, porque voy a ponerlo así. Si son empresas muy grandes, monopólicas, que tienen tal poder de incluso poder decir no pago impuestos, sí pago impuestos, los retengo, y que crean tal presión económica con el Estado que es la única que puede vender cierto tipo de producto, que no está desplazando competidores porque es la única que tiene el producto. ¿Por qué el gobierno no hace algo para ello? Que incluso les tiene que llegar a perdonar impuestos o tener que llegar a a un acuerdo del pago de lo que me debes, que sí, no sería buena idea que el gobierno se metiera a este tipo de prácticas por el poder de las superempresas.
Sí, mira, esta es una discusión muy importante, muy interesante. Obviamente, lo que siempre buscas es que no esté el mercado tan concentrado, porque una empresa muy grande, pues sí tiene la posibilidad, pues, de explotar precios en el mercado, de tener precios altos, ¿no? Pero también, por otro lado, yo no creo que esas empresas tienen poder económico contra el Estado para no pagar. Ese es otro tema. Eso no es un tema de competencia económica, finalmente. Ese es otro tema, ¿no? De que si le ¿Del pagan, lado fiscal? si le perdonan o no le perdonan los impuestos es otra cosa. Pero efectivamente, esos agentes sí, no desplazan, pero sí obstaculizan el acceso de otros. Entonces hay que ver cómo se comportan cuando va a surgir la competencia o qué están haciendo para que no surja la competencia. Y ahí es donde pudiéramos encontrar una práctica monopólica relativa para sancionar. Ahora bien, hay algunos que yo les llamo elefantes blancos, que son empresas muy grandes, que finalmente crecieron mucho por inversiones, etcétera, siguen invirtiendo y son muy grandotas. Y realmente el hecho de ser grandes no significa que estén desplazando en el mercado ni que estén explotando precios. Y en ese sentido, también sería injusto que por el simple tamaño te desincorporaran. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si lo hiciéramos de esta manera tan injusta? La gente no invertiría Ok, para crecer. para crecer. Y entonces tenemos un problema terrible porque no tendríamos tampoco empresas que invirtieran tanto como para pues, llegar a una escala suficiente como para también bajar sus costos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las empresas grandes es un gran depende de cómo se comportan en el mercado. O sea, Y si sí, te portas bien, tienes que estar tranquilo. exacto. Y hay procedimientos que no son sancionatorios, sino se llaman barreras a la competencia, en el cual el COFECE puede entrar, revisar si está funcionando o no bien el mercado y establecer medidas justamente para permitir la entrada de nuevos competidores. Entonces, en este caso, que no tienes que nos están platicando, que no tienes una evidencia clara que está desplazando a nadie ni que está haciendo nada, la pregunta es ¿por qué no hay más competencia? Entonces sí se puede estudiar para meter medidas preventivas para generar mayor competencia. ¿Por qué? Porque no quieres castigar tampoco la inversión. Claro, claro. Y bueno, creo que de esto recordar que las sanciones pueden llegar al 10% de tus ingresos brutos anuales, que se pueden luego diversificar, que no quiere decir que no te van a volver a investigar, y hasta poderte pedir la Desincorporar, desincorporación o sea, desapareces, adiós, caput, ¿no? te hacen cachitos, así es. Amiga, tienes muchas felicitaciones de diferentes lados. Te manda a saludar Gerardo Valente, Francisco Ortiz, Úrsula Sosaya, una gran amiga, Víctor Ortiz, etcétera. Entonces, te mandan muchas felicitaciones, incluyendo la mía. Nos excedimos de tiempo. Es que hay mucho más que platicar. Además, siempre es todo un placer platicar contigo, amiga. Quiero darte las gracias a nombre de Foro Jurídico y de nuestro programa Simplemente Derecho por ayudarnos a llevar la ciencia jurídica al alcance de todos. Con mucho gusto, encantada, y muchas gracias a todos por esta gran charla. Gracias a ti, querida amiga. Felicidades. Gracias por estar desde lejos conectada y gracias a todos los que se conectaron esta noche con nosotros para platicar de economía y de competencia económica. Por favor, no dejen de vernos el siguiente mes en Simplemente Derecho. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Abrazo, amiga. Gracias. Gracias.